Guerra, crisis económicas, desinformación, discursos de odio, cambio climático, inteligencia artificial. Necesitamos buscar estrategias concretas para construir un mañana más inclusivo. Porque creemos firmemente que incluso en los tiempos más difíciles hay futuro. Buenos días y bienvenidos a Hay Futuro, un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Tamar Han, soy directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Y en este cuarto episodio del podcast quisimos hacer foco en una problemática que parece nueva, pero ya veremos que no lo es: los discursos de odio. Sabemos que es un tema que afecta a individuos o grupos muy diversos, y para abordarlo desde distintas perspectivas invitamos a dos profesionales que trabajan a diario para concientizar sobre el daño que hacen los discursos de odio. Jonathan Karzenbaum, director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y Candela Yache, psicóloga e investigadora, fundadora de Fundación Bellamente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Los invito entonces a ver la definición de lo que significa un discurso de odio. Cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Jonathan, Candela, tanto desde el Museo del Holocausto como desde Bellamente trabajan a diario con esta problemática. ¿Están de acuerdo con esta definición? Bueno, gracias Tamar y al CINU por la invitación y compartirlo con Candela. Desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires, la misión principal es transformar la experiencia trágica del Holocausto, el exterminio de 6 millones de judíos a manos de los nazis y sus colaboradores, en un aprendizaje. Y uno de los aprendizajes principales de esa experiencia fue que el nazismo empezó como una ideología, como un grupo pequeño, un partido político surgido después de la Primera Guerra Mundial, que en 1933 logra acceder al poder con un discurso de odio abierto, público e incluso plasmado en su propia plataforma política. Principalmente un discurso antisemita apuntado a los judíos, pero también a otros grupos como los comunistas y luego también homosexuales y otras minorías van a ser señaladas, hostigadas y perseguidas desde lo discursivo, pero eso sabemos que se tradujo con el tiempo a la acción, derivando en lo que fue el Holocausto y la persecución y asesinato sistemático de otros grupos también. Desde ese lugar, por supuesto que uno de los mensajes principales a nuestros visitantes, que son en un 85% alumnos y alumnas de escuelas medias de la Argentina y sobre todo de la zona del AMBA, es cómo esa experiencia que, como dijo Elie Wiesel, el nazismo no empezó con los campos de exterminio, sino que empezó con palabras de odio, cómo podemos actuar tempranamente sobre estos discursos que tienen un potencial genocida. No todo discurso de odio necesariamente deriva en un genocidio, no todo acto de discriminación deriva en un genocidio, pero cuando esto se hace sistemáticamente y esos grupos estigmatizados son perseguidos, hostigados, bueno, luego puede derivar en una persecución física, legal y luego en su versión más extrema el genocidio. Por lo tanto, actuar sobre esos discursos de odio y sobre todo en edades tempranas como lo son la adolescencia, pero también hoy en día educar al soberano, educar a toda la población que tiene acceso a las redes sociales. Ya no se trata solamente de las juventudes, sino de la población adulta, incluso adulta mayor, de cómo estas expresiones en redes o incluso en la vía pública, pero hoy en día lo virtual tiene un peso muy grande por la facilidad que da y el anonimato que da. Eso seguramente Candela tenga mucho para aportar, pero ese anonimato permite expresiones extremas con facilidad y con un costo muy bajo, ¿no? Y desde ese lugar
las redes sociales y los esquemas favorecen esos discursos porque son los que más movilizan y los que más operan sobre la multiplicación. Y ese efecto multiplicador termina siendo un negocio para las redes. Por lo tanto, desde ese lugar, educar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos en ese uso, en ese buen uso de las redes. También, obviamente, creo que en la vida presencial los discursos de odio se han aminorado. Porque hemos aprendido, por lo menos en la Argentina, a tener una buena convivencia democrática. Y dije aminorado y no desaparecido, porque todavía hoy hay discriminación, hay denuncias, hay elementos graves en muchos casos, y hay muchos grupos señalados, seguramente de eso hablemos más tarde, pero desde ese lugar la preocupación es permanente en cualquier democracia. Candela. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me parece fundamental que se abra conversación sobre estos temas y me encanta hacerlo al lado tuyo porque, bueno, yo soy judía, mi abuelo nació en Siria y se escapó de la guerra y vino a Argentina, con lo cual la discriminación o los discursos de odio es algo que me acompañó desde que nací, o sea, quizás tuve muchos privilegios en muchos aspectos, de estar en una familia de clase media, de ser blanca, de ser flaca, y hay un montón de discursos de odio que no recibí, pero sí por ser judía, ¿no? Entonces creo que es interesante pensar en los discursos de odio desde la interseccionalidad y de cómo siempre se ataca a lo distinto, ¿no? O a lo que sale de la norma. Viendo un poco desde el trabajo que hacemos desde Bellamente, nosotras trabajamos en lo que está relacionado a los discursos de odio hacia las corporalidades y trabajamos con violencia estética. Obviamente que la violencia estética no opera de la misma manera en feminidades y masculinidades. Sabemos que a las mujeres en general, a nivel mundial, pero sobre todo en Argentina, el foco está más puesto en nuestro cuerpo que en nuestra forma de pensar, con lo cual hay mucho foco en cómo nos vemos, en la apariencia más que en lo que hacemos. Y los discursos de odio hacia mujeres profesionales o que tienen una carrera está dirigida siempre a su cuerpo, ¿no? Y esto se ve hace muchísimos años, pero creo que en las redes sociales se potenció. Vos mencionabas lo del anonimato, sumo también algo del 24/7, ¿no? Y del distanciamiento físico. Hay muchas características de la violencia digital que lo que hacen es que sea más fácil y que también no haya repercusiones negativas para quien lo emite muchas veces, porque Boca Junior 234 dijo que tal cosa. Y muchas de las violencias hacia las feminidades y hacia las personas del colectivo LGTBIQ+, pasaron de la presencialidad a potenciarse en la virtualidad. Pienso en el colegio, donde el principal motivo de bullying está orientado a la apariencia física. Bueno, se mutó al ciberbullying, que es algo constante, permanente, que no es, bueno, arranca a las 8 en el colegio y termina a las 4 de la tarde, sino que ya el espacio virtual es inseguro y llega, y el punto de ataque es todo el tiempo. Creo que estamos cada vez más polarizados y eso nos genera que todo lo distinto lo veamos con una connotación negativa, y me parece que hablar de discursos de odio también es hablar de salud mental, porque pocos se tiene en cuenta la huella que deja en las personas y el impacto que tiene por fuera de la pantalla todos esos discursos que se emiten. Muchas gracias. Cande, ¿nos podrías contar un poco desde tu perspectiva del trabajo de Bellamente qué impacto tienen los discursos de odio a nivel psicológico, mental para la gente? Totalmente. Todo lo que está relacionado a los discursos de odio hacia las corporalidades fomentan la insatisfacción corporal, fomentan la baja autoestima, pueden desencadenar un trastorno alimentario, pero algo que para mí es importante es como no es únicamente un impacto negativo si se llega a un diagnóstico, sino que también, ya que las, por ejemplo, mujeres tengamos baja autoestima, o sea, en Argentina de cada 10 mujeres, 8 se sienten insatisfechas con su cuerpo. Entonces ya eso también es dedicarle tiempo, energía, plata y salud a cambiarlo para satisfacer la expectativa social de cómo tenemos que vernos.
Y eso también nos afecta en nuestras carreras, en nuestros vínculos. Entonces, creo que el costo es enorme y va mucho más allá de un diagnóstico propiamente dicho. Ya convivir con la carga mental, ¿no? De esas exigencias estéticas, de buena presencia, por los discursos de odio que podemos recibir de un jefe, de un compañero de trabajo, o por ser excluidos de determinados espacios laborales, que también pasa un montón, es muchísimo. Y me gusta reforzar esto de la desigualdad de género, porque sigue habiendo una brecha enorme. Hoy en día hay mucha gente que dice, bueno, pero los varones se depilan. Sí, yo les cuento, los varones se pueden depilar, cada persona elige hacer lo que quiera, pero las mujeres, si no cumplimos con esa expectativa social, recibimos discursos de odio. Si una masculinidad no elige hacerlo, no es que va a recibir, puede suceder en algunos casos, pero digo, en la gran mayoría de casos no es que va a recibir, ¿no?, una discriminación estética por esas cuestiones. Entonces, si bien la imagen, la estética parecen como temas muy superficiales, tienen un impacto muy zarpado en nuestra vida, en la gran mayoría de personas de la sociedad, y que encima es algo con lo que se convive todos los días, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito sexoafectivo, etcétera. Jonathan, ¿podrías contarnos cómo es el camino de un discurso de odio a las consecuencias nefastas que puede llegar a tener? Porque hay un camino a recorrer, desde decir algo prejuicioso o violento o negativo, y eso no necesariamente trasciende demasiado, pero también es un camino que empieza a recorrerse y que puede devenir en consecuencias gravísimas. Bueno, en ese sentido, el Holocausto es un ejemplo paradigmático que ha devenido en el siglo XX y que nos permite analizar los pasos de cómo se llega a construir un campo de exterminio como Auschwitz, donde 1.100.000 personas fueron asesinadas, el 90% por ser judíos, pero también otras víctimas que fueron perseguidas por el nazismo. Y en ese sentido, el discurso de odio arranca con el partido nazi, con una mirada antisemita, anticomunista, culpando a los traidores de Versalles, antidemocrática también, de haber sido influenciado por los judíos y obligado a Alemania a rendirse. Y ese discurso logró un eco mucho mayor en plena crisis de Wall Street, y ahí es cuando los nazis logran llegar al poder en 1933 y transformar ese discurso de odio, que ya tenía una cuota de violencia política a través de los grupos paramilitares como la CSA y la CSS, frente a los enemigos, los comunistas, los judíos, los socialistas y otros grupos señalados, transformarlos en una política de Estado, ¿no? Las leyes antijudías, considerado el judío como una raza, comenzaron 2 meses después de haber asumido el poder en Alemania, y desde ahí la persecución legal luego se transformó en un hostigamiento también físico. Los judíos fueron privados de sus derechos, privados de sus empresas, privados de sus profesiones, y luego la violencia ya se desató en la Noche de los Cristales Rotos en 1938, y más adelante con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, en el aislamiento físico y espacial, ¿no? En los guetos en Europa Oriental, donde residían la mayor parte de judíos. Ese aislamiento espacial luego devino lamentablemente en el exterminio físico, que fue la última instancia de estas etapas con lo que conocemos como Shoah u Holocausto, perpetrado por la Alemania nazi, que también exterminaron a personas discapacitadas sistemáticamente. También lo hicieron con gitanos, con otras características, y otros grupos que también fueron hostigados y encerrados. Pero en ese sentido, estas son las etapas que se describen sintéticamente para entender los riesgos tan terribles que tienen los discursos de odio en una sociedad. Muy bien. Sabemos que la libertad de opinión y expresión son piedras angulares de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo le explicarían a alguien que nunca ha oído hablar de estos temas la diferencia entre ejercer la libertad de opinión y fomentar discursos de odio? ¿Quién quiere responder primero? ¿Sí? Hay dos grandes modelos hoy en día, el modelo europeo y el norteamericano. El modelo norteamericano privilegia la libertad de expresión por sobre cualquier cosa, con lo cual cualquier
punición o restricción o limitación que se ponga sobre la libertad de expresión es casi imposible en los Estados Unidos y en su modelo legal incluso. En la Unión Europea esto es distinto. Desde lo que es la experiencia del Holocausto lo tenemos con relación al negacionismo del Holocausto, donde en muchos países de la Unión Europea esto está penado, está penalizado negar el Holocausto. La Argentina estaría en un lugar intermedio, pero tal vez más cercano al modelo europeo. Hay una ley antidiscriminatoria, por ejemplo, que permite operar sobre los actos discriminatorios, donde ahí se excede la libertad de expresión. Y en ese sentido, el mundo virtual del cual hablaba recién Candela hizo explotar todo esto, porque realmente es una masividad tan grande, las posibilidades que hay. Recuerdo casos con lo que vos hablabas de famosos y famosas que tuvieron que cerrar sus cuentas por los agravios, personas que uno supone en términos de salud mental que refería, que están bien acomodadas en salud mental, y esto no necesariamente es así. Somos personas y a todos nos afectan esos comentarios. Y desde el lugar de lo que es, por ejemplo, la negación del Holocausto, o la circulación del discurso antijudío, o discriminatorio de cualquier otra minoría, ¿no? De homofóbico, misógino, xenofóbico. Esos discursos lamentablemente en las redes sociales circulan con mucha facilidad, por esto que el alcance de la ley es muy limitado. El anonimato permite también ocultar al responsable, y una capacidad de daño muy grande con muy poco esfuerzo. Desde ese lugar el desafío en lo virtual es gigante. En lo presencial creo que, como decía antes, se ha logrado regular. Hay mecanismos que permiten esa regulación, y bueno, creo que hay un abuso muy grande en el concepto de libertad de expresión, y que eso produce mucho daño. Libertad de expresión nunca puede estar, en mi opinión, sobre lo que el otro es, lo que el otro piensa, especialmente cuando va con agresividad, con violencia. Creo que coincido con todo lo que decís, y creo que también es interesante pensarlo. Desde los medios de comunicación hubo un gran avance, yo creo, en los últimos años, por lo menos desde la perspectiva de género, por ejemplo, hubo mucha capacitación y se nota, pero también falta muchísimo. Nos encontramos este último tiempo a veces con notas que decís, ¿para qué concepto? ¿No? ¿Viste? Y decís, wow, ¿quiénes están atrás? Que son personas escribiendo. Creo que hay... sí, como falta también de capacitación y de perspectiva de distintos ángulos, porque quizás, se cubrió esta parte, pero ¿qué pasa cuando escribimos una nota relacionada al Holocausto o al antisemitismo o un montón de cuestiones que a veces se necesita especialistas atrás, ¿no? Y se nota cuando no están. Eso valida una forma de hablar sobre un tema. Y se reproduce en las redes sociales, donde tenés burbujas informativas. Entonces vos te rodeás virtualmente por un algoritmo donde se acepta, refuerza y valida ese pensamiento o ese discurso. Entonces después se expresa por fuera de esa burbuja con mucha más liviandad, porque vos reforzás que está ok lo que estás pensando. Y pasa mucho, y nos pasa un montón. A mí incluso me pasa de ver mi algoritmo y decir, wow, el mundo está increíblemente bien, porque todas las marcas comunican increíble, hay personas que son referentas impresionantes, se abordan temas y hay gente que intercambia opiniones, y está pasando que la gente quiere escupir, no intercambiar, ¿no? Y eso también se ve muchísimo. Entonces me parece que es muy interesante lo que vos planteás, y estos desafíos son también para las plataformas digitales, porque las herramientas que tenemos hoy, por ejemplo, es, podés que en tu cuenta se censure ciertas palabras. Entonces, si alguien va a escribirte algo relacionado a tal cosa, usar tal palabra, no se le va a publicar el comentario. Genial, pero siempre queda en lo individual. ¿Cómo podemos trabajar a nivel sistémico? Por ejemplo, recién hace un año en Argentina la violencia digital es considerada una violencia de género, ¿no? Antes no lo era. Hay un montón de profesionales que están trabajando para que se empiece a regular.
pero obviamente que es desafiante, como son desafiantes las fake news que también fomentan el odio y los discursos de odio, y nos queda un camino largo. Lo que sí es alarmante es que la tecnología avance 20.000 kilómetros por hora y las políticas públicas como que falten. Esto como para cuidar, y esto lo digo de forma apartidaria, digo esto de intervenciones para cuidar a la salud mental de los y las usuarias. Sí, totalmente. Y esta sensación de que la tecnología nos gana siempre, de que va mucho más rápido que nuestra posibilidad de un poco manejarla, de decir, bueno, esto sí, esto no, esto así. Es como que explota una burbuja tecnológica impresionante y nosotros ahí corriendo atrás, viendo cómo lo manejamos. Es un poco la situación que estamos viviendo en este sentido y con muchas otras tecnologías de inteligencia artificial, etcétera. Muchísimas gracias por las respuestas. Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos. Continuamos con Hay Futuro, un podcast para pensar soluciones. Y en este episodio estamos abordando el problema de los discursos de odio. En el primer bloque definimos el problema y mencionábamos el daño que los discursos de odio pueden significar para muchas personas en su cotidianidad. Me gustaría retomar esta idea, pero desde la perspectiva de las soluciones. Jonathan, en el Museo del Holocausto trabajan permanentemente con instituciones educativas. ¿Cómo abordan este tema con quienes visitan el museo y en especial con los jóvenes que visitan? ¿Cómo recomiendan actuar cuando oímos o nos encontramos frente a una expresión discriminatoria? Bueno, eso tal vez excede las posibilidades que da la visita, ¿no? Es por eso que uno de los dispositivos que implementamos este año se llama Prólogo y Epílogo, que son propuestas para el aula, para los equipos docentes, para trabajar tanto antes como después de las visitas. Eso complementa también mucho trabajo de difusión y divulgación que se hace a través de nuestras redes, de nuestros proyectos de formación docente, de nuestros equipos educativos y paneles de reflexión. Creo que la tarea muchas veces la cargamos en los ámbitos educativos, pero creo que los desafíos hoy son por fuera de los ámbitos educativos. Y esto tiene que ver con que estos discursos de odio no son privativos ni de los adolescentes ni de los jóvenes, y creo que el desafío más grande es educar también a las personas adultas, a las generaciones anteriores que no tenían redes sociales hace 30, 40 años o hace 20 años, y que las están usando hoy y que tienen también prejuicios mucho más naturalizados tal vez que las nuevas generaciones, y eso y que desde ese lugar tal vez incluso están más envalentonados a la hora de intervenir o de discutir o de agraviar, que es un poco lo más difícil. Pero volviendo a las escuelas, hay a disposición elementos de educación, de convivencia democrática, tanto desde el museo como desde otras organizaciones, que son muy valiosos, y que creo que, de nuevo, la Argentina está muy bien parada en eso, y que todavía hay mucho trabajo por hacer. Uno de los elementos centrales es que a discriminar también se aprende. Los prejuicios también se aprenden. Los aprendemos desde tan pequeños y los tenemos tan arraigados que el desaprenderlos es muy complicado. Y lo digo como un varón educado en los 90, ¿sí? Con una mirada machista sobre las mujeres y sobre el género, que como muchos de mi generación y de otras generaciones hemos desaprendido un montón de elementos sobre las mujeres que además estaban altamente naturalizados, porque a veces con las minorías es más fácil entender que hay un prejuicio contra determinada minoría, judíos, gitanos, homosexuales, pero las mujeres no son una minoría, de hecho técnicamente son una mayoría, entonces eso hizo una naturalización mucho más grande de los prejuicios, y recién hace algunos años, y gracias a los movimientos de mujeres y a los movimientos feministas, hemos logrado desaprender muchos prejuicios. Bueno, tal vez ese desaprendizaje nos pueda permitir tender un puente con desaprender otros prejuicios que tenemos incorporados. Uh-huh.
Me encanta eso que estás diciendo. ¿Puedo decir Sí, algo? claro que sí. Me gusta mucho esto que decís de que las nuevas generaciones vienen como malentonadas. Porque hay una creencia de que porque los temas estén en agenda significa que listo, ya está. Viste, se hizo un departamento de diversidad, entonces ya está, estamos curados. La verdad es que no, o sea, falta muchísimo y creo que es un avance por los temas en agenda y es re importante, pero hay que hacer un trabajo profundo. Y esto que decías de que los prejuicios aprenden. A ver, nadie nace diciendo, ay, un cuerpo flaco, blanco, con ojos claros es el más lindo. O sea, hay algo de que escuchas, ay, ¿viste lo que tiene la vecina? Engordó no sé cuánto, se puso tal cosa, y lo vas aprendiendo. Así que creo que hay mucho también esto del desaprender, de que las nuevas generaciones también conviven con otras generaciones y absorben, porque son esponjas, y hay mucho ahí también como para trabajar a nivel intergeneracional. Fin del comunicado. No, muy interesante. Y Cande, vuelvo a vos y al trabajo que hacen un poco desde Bellamente, para que nos cuentes un poco qué acciones recomiendan para detectar y combatir los discursos de odio. Y no solo si sos parte de la comunidad atacada o si sos un individuo atacado, sino como un ejercicio de ciudadanía digital. ¿Qué proponen en este sentido? Bueno, tenemos un programa que lo hacemos hace un par de años con el Fondo de Población de Naciones Unidas, en el que trabajamos con violencia digital, no solo con discursos de odio, sino también con difusión de imágenes sin consentimiento, todo lo que está relacionado también al ciberacoso. Hay muchas problemáticas sociales relacionadas a la virtualidad y sobre todo basadas en el género, ¿no? Este tipo de violencia. A ver, por un lado creo que es fundamental empezar a tomar conciencia del impacto que tiene lo que se hace en la virtualidad. Justo ayer compartimos una noticia de una chica que se suicidó, que era una chica muy joven, por una cuestión de violencia digital, y creo que ahí es donde se empieza a tomar conciencia, están apareciendo muchísimos casos, ¿no? Y creo que el primer punto es entender que la forma de vincularnos ya no es únicamente la presencialidad. Mismo esto en todo lo que está relacionado a la educación sexual integral, que muchas veces habla de consentimiento, un montón de cuestiones a nivel de cuidados en las dinámicas sexuales o en los vínculos sexoafectivos. Bueno, de que también eso tiene que mutar a la virtualidad, todas esas herramientas de cómo también considerar a las interacciones virtuales, ¿no? Porque hay muchas personas que trabajan en colegios con adolescentes, etcétera, que no usan redes sociales o que no saben cómo son estas dinámicas o que dicen, bueno, no hay que hacerlo. Y como creo que dar herramientas psicoeducativas a las adolescencias y juventudes es fundamental para que puedan crecer con eso y lo van a hacer igual. O sea, la cuestión es qué herramientas tienen cuando lo hacen. Y poder hablar esto del impacto. Creo que hay una figura también que es del rol del testigo, ¿no? De ver cómo se reproducen estos discursos de odio y no hacer nada. Creo que ese rol es el que más hay que trabajar como para que pueda intervenir en esas situaciones. Obviamente que estaría bueno que nadie emita comentarios. Hoy se habla mucho de esta frase de no opinar sobre otros cuerpos, pero qué tan real es que la gente no opine sobre otros cuerpos cuando prendés la tele, scrolleás Instagram o lo que sea y de repente es todo vinculado a la imagen. Y en la vidriera virtual cada vez más se pone el foco en la imagen, en la cara, como que hay muchas cuestiones, productos estéticos que también se venden a adolescencias y también con un discurso bastante que reproduce un odio hacia determinadas corporalidades. Entonces creo que hay que hacer un trabajo profundo desde el dejar de naturalizarlo, lo que os decías, como poder ser testigo de eso, y a la vez también poder dar herramientas psicoeducativas tanto de cuidado personal como también de crear espacios seguros para las demás personas. ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque dijiste una palabra que es la del testigo y creo que iba en línea con la pregunta de Tamar también. Y lo que dice Cande de ser testigos indiferentes en lo que es educación sobre el Holocausto lo estudiamos como bystander o como observadores pasivos y como responsables indirectos de que las cosas sucedan, ¿no? En lo que es la historia del Holocausto hubo millones de personas, instituciones, países, naciones que miraron para otro lado sin hablar de los colaboradores, ¿no? Y en ese sentido, ese silencio, esa inacción habilita y envalentona
los discursos de odio, los legitima por inacción. Entonces, también muchas veces es, no sos víctima, pero también podés intervenir. No estás obligado, no tenés que hacerlo siempre, no en todos los escenarios vale la pena, pero invitar a intervenir y a censurar o a detener un discurso de odio, que muchas veces es una expresión discriminatoria simplemente reproducida, a veces ni siquiera es una cuestión de violencia, y en ese sentido hay una responsabilidad colectiva. Creo que en eso todos tenemos una responsabilidad, independientemente de lo que hagamos profesionalmente. Me encanta eso de independientemente de lo que hagamos profesionalmente, porque hay una creencia de, ay no, porque yo soy el CEO de no sé dónde, viste, me sé todo, no tengo ningún sesgo de género ni de nada, y es como, bro, sabemos que, o sea, sos persona, también te criaste en los 90 con esta perspectiva, digo, y el trabajo de desaprender es difícil y no es, ay, me deconstruí, qué linda la vida, o sea, es duro a veces, te chocas con cosas que decís, ¿cómo pensaba de esta manera? Pero bueno, creo que nunca es tarde para resignificar o repensar ciertas cuestiones que básicamente excluyen, sea por religión, por identidad de género, con textura física o lo que sea. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a otro segmento porque acá en Hay Futuro nos enfocamos en temas de innovación. Así que vamos a pasar al segmento La pregunta de la inteligencia artificial. Antes de grabar el episodio armamos un prompt detallado para ChatGPT con el tema del podcast y se lo pasamos para ver qué pregunta hacía la inteligencia artificial en este contexto sobre esta temática para ustedes dos. Para un podcast sobre discursos de odio, has invitado a 2 profesionales a hablar sobre el tema. Un politólogo especializado en derechos humanos, y una psicóloga e investigadora. Ambos son parte de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la discriminación y los estereotipos. ¿Qué pregunta le harías a ambos para cerrar el episodio? Para cerrar el podcast con una reflexión hacia el futuro, podrías plantear una pregunta como esta. Mirando hacia adelante, ¿cuál es el principal cambio que debe implementarse, a nivel individual o social, para reducir significativamente la propagación del discurso de odio y construir un futuro más inclusivo y tolerante? ¿Qué opina? ¿Qué pregunta? Sin lugar a dudas, las acciones individuales contribuyen, ¿no? Pero creo que la difusión de los discursos de odio a nivel virtual son tan veloces que hay que tomar decisiones desde arriba. Por eso decía las plataformas, y creo que ahí es como una articulación del sector público-privado y también del tercer sector, porque para mí todo lo que son las ONGs y fundaciones tenemos un rol muy importante en cuanto a conocer más desde el territorio la problemática, o mismo desde poner en números distintas problemáticas sociales, que acá en Argentina faltan un montón de datos de un montón de problemáticas. Entonces me parece que es re importante, ¿no? Poder poner esos números como para que se deje de subestimar el impacto negativo que tiene, porque hay una creencia, bueno, es un comentario, no sé qué, y digo, realmente tiene un impacto muy fuerte. A mí me gusta preguntarle mucho a distintas personas que son referentas, si alguna vez dejaron de ser o hacer algo por tener miedo al comentario que van a recibir. Y o sea, creo que el 100% me responde que sí, y me responden que no, y entonces dejé de esto o de lo otro porque no sé qué. Digo, ¿cuánto nos estamos perdiendo por esos discursos? Ni hablar que esos discursos de odio también limitan después el acceso a un trabajo, el acceso a un montón de espacios. No estamos hablando de algo tan naif de, ay, se sintió mal, no sé qué. Estamos hablando de que perjudican el día a día a miles, millones de personas, y que desde mi punto de vista y la innovación y respondiéndole al chat, creo que hay algo de lavarse las manos o de bueno, están en juicio algunas compañías, no sé qué, pero después listo, chau, como siempre encontrarle el lado B, y es hora de pasar a la acción, sobre todo porque ya se está viendo la consecuencia negativa y no se está viendo una consecuencia negativa tranquila. O sea, hay personas que tienen un impacto tan heavy en la salud mental que hasta llegan al suicidio. Entonces también es pensar, ok, si bien la tecnología, el chat y las redes sociales vienen a darnos un espacio buenísimo, voy a dar un ejemplo. Bellamente creció
por las redes sociales, y hay un montón de activismo que fue creciendo gracias a las redes sociales que nos dieron una voz. Antes había una publicidad machista y era unidireccional, tiraban la publicidad y no había donde decir no me gusta. Hoy en día es tan polenta también, y tiene un poder la gente también al decir, che, estos discursos no van más, ¿no? Hay como un ida y vuelta. Han bajado campañas multinacionales por estas cuestiones. Entonces digo, las redes sociales tienen un montón de herramientas mega positivas, pero creo que también falta regulación en las plataformas. Coincido, excelente, Cande, y solamente alguna reflexión para agregar, porque creo que mencionaste, ¿no?, la articulación entre lo público, ¿no?, entre el sector político, el sector empresarial, especialmente el de las plataformas, pero también los medios de comunicación tradicionales y también el tercer sector. Coincido 100% que tenemos algo que decir, algo que aportar, tanto en información como en propuestas de intervención, de cómo actuamos sobre este lugar tan gris, ¿no? Referente a la pregunta anterior de qué es libertad de expresión y qué es discurso de odio o discriminación o cuestiones tal vez un poco más extremas. Lo planteaste muy bien, hay riesgos de salud mental, también hay riesgos en la fragmentación social, en la estigmatización de determinados grupos. Como dijimos al comienzo, siempre esa estigmatización tiene un potencial de llegar a lugares mucho más siniestros, ¿no?, de persecución, de hostigamiento físico y real. Y esto también hay ejemplos, ¿no? Creo que orientado a la pregunta, también las redes nos trajeron la posibilidad de soluciones. Vos hablabas de Bellamente y de su rol en las redes y de otras organizaciones del tercer sector que logran alzar su voz y frenar una campaña o alertar a una compañía, porque pensar en un posteo y no hacerlo para cuidarse del que dirán, juega en lo positivo y en lo negativo también. Y en lo positivo es, este comentario discriminatorio, recuerdo hace ya muchos años, le recomendé a uno que puso un comentario futbolístico muy agresivo, con las palabras de la vieja usanza en el mundo deportivo, pero era un juez. Y le dije, che, mira, me parece que este comentario no da que lo haga siendo juez. Y lo bajó. Y en ese sentido creo que la oportunidad que hay a la hora de la autocensura no siempre tiene que ver con algo negativo o de no poder expresarme o de cercenar mi libertad de expresión, sino también cercenar mi oportunidad de ser agresivo, de ser discriminatorio o de difundir algún discurso de odio. En ese sentido, las plataformas tienen una responsabilidad enorme a la hora de brindar herramientas de denuncia también, que hoy en día las hay, que no toda la gente las conoce, creo que en algún momento tendrán que atentar contra su propio negocio. El discurso de odio y las fake news tienen una capacidad viral mucho más grande que las noticias verdaderas, hechas con investigación y con rigurosidad, y en ese sentido atentan contra el negocio. Bueno, en algún momento ese negocio va a tener que estar limitado y condicionado a la hora de poder ser amplificadores de discursos que no deberían estar. Cande, Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Hay Futuro. La verdad que la perspectiva que trajeron sobre este tema es excelente, nos resulta súper útil y creo que a los oyentes también escuchar esta conversación. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos pueden seguir, los invitamos en las redes de ONU Argentina, de BCN Radio, para poder sintonizar los próximos episodios y, por supuesto, suscribirse a la newsletter de Hay Futuro, donde compartiremos más información y artículos de interés. Muchas gracias. Hay Futuro es un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco de la Cumbre del Futuro organizada por Naciones Unidas.